¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Los saluda con el gusto de siempre su amigo el contador Gabriel Cordero desde la ciudad de Puebla para traerles el programa número 23, ya 23 programas de 31 fracción cuarta. Así como lo escuchan, 23 programas ya llevamos de su programa 31 fracción cuarta. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues ahora vamos a platicar acerca de subsidio para el empleo. Pero antes de esto, quiero mandar saludos hasta Ciudad Camargo, Chihuahua, a pues la cabeza de este proyecto que se llama Pa Contador, a nuestro amigo Ricardo Reina, quien pues hace posible que estemos transmitiendo el día de hoy, y obviamente pues a todo el equipo de Pa Contador, a Martín, a Denisar, a Larisa y a todos aquellos que participen, que no tengo el gusto de conocerlos, pero pues que se me puede olvidar mencionarlos. Muchísimas gracias, muchas gracias por hacer posible estas transmisiones. Y pues ahora sí, vamos a empezar nuestro programa. Pero antes de entrar al tema, vamos con un aviso parroquial. Ya saben que en este programa tenemos la gustada sección de avisos parroquiales y ahora pues no es la excepción. La vez pasada sí fue la excepción. Se me olvidó poner los avisos parroquiales, pero en esta ocasión acá les tengo un aviso parroquial, el cual es con relación a la devolución automática de ISR. ¿Qué es la devolución automática? Recuerden que cuando ustedes presentan su declaración anual, nos dice la resolución miscelánea, dentro de la fecha que nos marca la ley, ¿sí? La ley del impuesto sobre la renta, o bien la resolución miscelánea en este caso, nos dice justamente que pues en este año fue a partir del 1 de abril que empezamos a presentar las declaraciones anuales de personas físicas y nos marca la resolución miscelánea. Tú puedes presentar tu declaración hasta el 31 de julio del 2021 y si tienes saldo a favor de ISR, ese saldo a favor va a entrar dentro del programa de devoluciones automáticas. ¿Qué es la devolución automática? Es un programa que tiene el SAT en donde verifica si está bien presentada la declaración, tu declaración anual de persona física. Recuerden que esto es únicamente para personas físicas. Y si está bien presentada, los datos que tú estás presentando concuerdan con los datos que tiene el SAT, pues automáticamente te van a devolver tu devolución, te van a depositar el saldo a favor que tienes de ISR. ¿Qué pasa si el SAT te sale como el clásico, aquel que vive, bueno, como el clásico aquel? Ahí va a decir otras cosas. Si te sale el SAT con que yo tengo otros datos, entonces no te va a devolver tu saldo a favor de ISR. Y por lo tanto, ¿qué vas a tener que hacer? Verificar que los datos que ingresaste en tu declaración anual estén correctos. Si es así, bueno, pues entonces vas a tener que meter lo que se le llama una devolución manual. Esto es llenar el formato 3241 y presentarlo a través del portal del SAT para que proceda tu devolución manual, tu devolución de ISR. Bueno, entonces recuerden, el programa de devoluciones automáticas se cierra el próximo 31 de julio. ¿Sale? Perfecto. Pues ahora sí, vamos a empezar con nuestro programa número 23 de 31 fracción cuarta, en donde vamos a hablar acerca del subsidio para el empleo. Y me voy a poner un poquito histórico, no histérico, sino histórico, con relación al subsidio para el empleo. Y pues ahí les va. ¿Cuáles son los inicios del subsidio para el empleo? Empieza en el año 2007, ¿sí? En la ley del ISR del 2002, aquella que publicó Vicente Fox. Existía el artículo 115, el cual contenía la tabla del crédito
al salario, ¿sí? Eso era allá en el año 2007. Sin embargo, en ese año 2007, el 1 de octubre, se publican las reformas fiscales para el siguiente año 2008. Y en ese decreto de reformas se crea el famosísimo subsidio para el empleo en su artículo octavo. Es decir, ya queda completamente fuera de la ley del ISR. ¿A qué me refiero? Ustedes ubican de que en los decretos de reformas se publican en el diario oficial y entonces viene el decreto y el decreto de reformas dice, artículo primero, se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Artículo segundo, se derogan, modifican y derogan diversas disposiciones de la ley del IVA, ¿sí? Y así se va por artículos, el decreto, ¿sale? Veamos el decreto como un todo. Y entonces el primer artículo, ¿sí? Vamos a suponer el primer artículo, habla exclusivamente de todo lo que está modificando de la ley del ISR, el artículo segundo de la ley del IVA y así. Bueno, pues dentro de ese decreto que lo expide el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, viene el artículo octavo y en el artículo octavo se crea el subsidio para el empleo. ¿A qué es a lo que voy entonces? Hasta el año 2007, el crédito al salario formaba parte de la ley del ISR. A partir del año 2008, el crédito al salario deja de existir y lo sustituye el subsidio para el empleo. Y el subsidio para el empleo lo sacan de la ley del ISR, ¿sí? Es decir, ahora está en un decreto. Simple y sencillamente, ahora ya no es parte de la ley. Ahora es parte de un decreto que expide el Poder Ejecutivo. Y como tal, ahí viene el que hace la ley, hace la trampa, siempre lo digo. Y como tal, la cuestión es de que el decreto, el Poder Ejecutivo, lo puede derogar en el momento o abrogar en el momento en que el Ejecutivo guste y mande. ¿Sí? Entonces, sin embargo, pues bueno, desde el 2008 hasta la fecha no ha sucedido. Seguimos teniendo el famosísimo subsidio para el empleo, que es motivo de la plática del día de hoy. Muy bien, entonces, perfecto. Ajá, y entonces, para 2008 nos publican este nuevo subsidio para el empleo y esta es la tabla que nos publican justamente para utilizarla en el año 2008 en lugar del crédito al salario. Perfecto. Pasa 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y en el 11 de diciembre de 2013 el gobierno de Enrique Peña Nieto publica la última gran reforma fiscal que ha habido en los últimos tiempos. Todo lo demás ha sido, pues, darle un muchito más de dientes al SAT, muchos más dientes de cobro de impuestos al SAT, apretarle las tuercas a ciertos sectores de contribuyentes, pero la última reforma que se publicó en los últimos años ha sido la del 2014, ha sido revolucionaria, vamos a llamarle así, ¿sale? Fue la que vino a cambiar muchísimas cosas que hoy en día son la base de la fiscalización por parte del SAT hacia los contribuyentes. Entonces, bueno, esta famosísima reforma y grandísima reforma que les estoy comentando se publica el 11 de diciembre del 2013. En esta reforma se expidió una nueva ley del ISR, que prácticamente es lo mismo de la del 2002, y se abrogan la ley del IETU y la ley del IDE. Ustedes recordarán, el IETU era un impuesto complementario al ISR, un impuesto de control, decían, del ISR, y la ley del IDE era la ley a los impuestos de los depósitos en efectivo, ¿sí?
Entonces, se abrogan esas dos leyes, una nueva ley del ISR, y en esta nueva ley del ISR tampoco incluyen al subsidio para el empleo. Se sigue quedando afuera de la ley del ISR. Lo mismo está en el decreto de reformas, ¿sí? Pero ahora ya no en el artículo 8, ahora está en el artículo 10 de ese decreto de reformas, ¿sale? Y entonces aquí se establece un nuevo, vamos a llamarle, entrecomillado, un nuevo subsidio para el empleo. La diferencia con el subsidio para el empleo anterior, el del 2008, vamos a llamarle así, es que ahora le incrementan un renglón a la tabla. Sin embargo, aquí hay un detalle. En ningún renglón, en ninguna parte de este nuevo decreto en donde se crea el subsidio para el empleo del 2014, en ninguna parte dice que se abroga el subsidio para el empleo del 2008. Entonces, aquí está la tabla del 2014. Y entonces ahora tenemos aquí un comparativo de ambas tablas, de la tabla que empezamos a utilizar en el 2008 y la tabla del 2014. Y como les acabo de comentar, se incrementa un renglón más, que viene siendo el segundo renglón, y se modifican los rangos del subsidio para el empleo que le corresponde a cada uno de nuestros trabajadores. Y entonces, como pueden ver en esta comparación de tablas, el primer renglón queda exactamente igual. El segundo renglón es el que se modifica, ¿sí? El subsidio para el empleo queda exactamente igual, pero a partir del tercer renglón, entonces, si se fijan, en la nueva tabla del 2014, los siguientes 4 renglones, es decir, el renglón 3, 4, 5 y 6, esos renglones se le otorga un subsidio para el empleo menor que el que teníamos en la tabla del 2008 a los trabajadores que ganaban menos. Y entonces ahí es cuando dice uno, bueno, pues no se supone que el subsidio para el empleo es para ayudar a la gente, pues acá tenemos un perjuicio, vamos a llamarle así, al trabajador, porque entonces el subsidio para el empleo ahora resulta que va a ser menor lo que se le va a entregar a los trabajadores que ganan menos. Muy bien. Pues ahora, perfecto, ya dejamos ahí ese decreto de reformas fiscales que se publicó, como dijimos, el 11 de diciembre del 2013, ¿sale? 11 de diciembre, que todavía no entraba en vigor porque entró en vigor el 1 de enero del 2014. Y entonces, del 11 de diciembre al 26 de diciembre, entonces se publica un decreto, y así se llama, decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Ya saben que los decretos de repente tienen nombres muy, muy largos. Entonces, sale este decreto 26 de diciembre del 2013, que todavía está vigente, en el cual juntan varios decretos y varios beneficios fiscales que estaban salpicados en varios decretos. Entonces, lo que hacen es juntarlos, derogar todos esos decretos y juntarlos en este decreto del 26 de diciembre del 2013. Bueno, pues en este decreto del 26 de diciembre, en el artículo 1.12, se publica otra tabla del subsidio para el empleo. Y entonces nos dicen que esta tabla es opcional utilizarla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la tabla del decreto del 11 de diciembre es obligatorio, ¿sí? Esta tabla que tenemos aquí en la parte derecha de nuestra tabla, esta es obligatorio utilizarlo. Y la siguiente tabla que nos publican el 26 de diciembre es opcional.
¿Cuál es la diferencia entre estas dos tablas? ¿O por qué nos ponen esta segunda tabla? ¿Se acuerdan que les comenté que el subsidio para el empleo del 2008 no lo habían derogado? Bueno, pues ¿qué creen? Que esta tabla del 26 de diciembre del 2013 es exactamente igual, así, exactamente igualita. Ahí está, para que puedan ver. Es exactamente igualita la tabla del decreto del 26 de diciembre a la tabla del 2008, ¿sale? Y entonces, a lo que se refiere esta famosísimo decreto que otorga beneficios fiscales, pues es de que está reviviendo la tabla que teníamos vigente hace, ¿qué viene siendo? Hace 6 años, ¿sale? Entonces, imagínense, pues la burla, ¿no? Para los trabajadores, que como lo comento en el libro Impuestos y Dragones, eh, justamente esta tabla del subsidio para el empleo, entre los incrementos al salario mínimo y la inflación anual, pues se han ido estos dos efectos en la economía, se ha ido comiendo el beneficio que pudiera otorgarle a los trabajadores. Pues imagínense, lo tenemos desde el 2008, ya estamos en el 2021 y esta tabla no se ha modificado. Recuerden también que esta tabla se publica en el anexo 8. Ahorita les voy a comentar en dónde se publica esta tabla, en el anexo 8, en el rubro B, numeral 5. A ver, vamos a buscarla, lo que viene siendo el anexo 8 de la resolución miscelánea, anexo 8. Aquí está, se publicó el 11 de enero del 2021. Y entonces dijimos que era el anexo 8, rubro B, numeral 5. Aquí está. A ver, me voy a cambiar entonces. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces acá tenemos el anexo 8 de la resolución miscelánea, el rubro B, que está publicado, ahí lo pueden ver, arriba a la izquierda, el 11 de enero del 2021, el rubro B, numeral 5, y el numeral 5 dice tarifa aplicable durante 2021 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales. Esa es la tarifa del artículo 92, que la van publicando en el anexo 8, cada que se publica el anexo 8 de por sí. Y después nos dice tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B. Ahora, vamos a verificar. Tarifa del subsidio. Del numeral 2, rubro B. Subsidio para el empleo. No, pero esto es de subsidio para el empleo. No. Es que esto es calculado en días. Y yo lo que quiero, dijimos numeral 5. Entonces más para abajo. 5. Ahí está. Pagos provisionales mensuales. Y después tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 rubro B. Y entonces, a ver, vamos a compararla. Justamente es exactamente igual a la del 2014. Vamos. Aquí estamos. Entonces, como podemos ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 renglones. Entonces, es igual a la del decreto del 26.
407, sí, es igual a la del decreto del 26 de diciembre, la que nos publican aquí en el anexo 8, es la que viene siendo la opcional. Entonces, esta es la tabla que nos publican en el anexo 8, ¿sale? Como si fuera, si ya de por sí es un tema un poquito que lo han complicado, imagínense ahora entre tantas tablas, ya no sabemos ni cuál aplicar. Pero bueno, aplicamos, podemos aplicar la del 2014 o bien la tabla del decreto del 26 de diciembre, que ya vimos que es la misma del anexo 8. La del anexo 8, conforme al decreto del 26 de diciembre, es opcional. La del 2014, esta es a la de a fuerza, ¿sale? Entonces, ahora vamos a platicar ya un poquito más acerca del decreto, este famosísimo decreto del artículo 10 del 11 de diciembre del 2013, ¿sí? Que es en donde se publica justamente todo lo relacionado con el subsidio para el empleo. Entonces, acá tenemos, primero que nada, aquí tenemos el texto del decreto, del artículo 10 del decreto del 11 de diciembre del 2013. Y entonces nos dice, y este texto es el que nos rige actualmente con relación a todo lo relacionado con el subsidio para el empleo. Los contribuyentes que perciban ingresos de los previstos en el primer párrafo o la fracción primera del artículo 94, es decir, asalariados y empleados de la Federación, estados y municipios, de la ley del impuesto sobre la renta, excepto los percibidos por conceptos de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, gozarán del subsidio para el empleo que se aplicará contra el impuesto que resulte a cargo en los términos del artículo 96 de la misma ley. El subsidio para el empleo se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta que correspondan al mes de calendario de que se trate la siguiente tabla. Y ya viene la tabla que ya les mostré en las láminas anteriores. Entonces, como dice mi compadre Jack el Destripador, vamos por partes. Primero que nada, ¿quiénes pueden gozar quiénes no pueden? ¿Quiénes gozarán del subsidio para el empleo? Y ese gozarán, bueno, ahorita vamos a esto. ¿Quiénes gozarán del subsidio para el empleo? Primero que nada, quienes perciban ingresos previstos en el primer párrafo del artículo 94 y la fracción primera del mismo artículo 94. ¿A quiénes se refiere? Justamente a todos aquellos contribuyentes que estén por sueldos y salarios, es decir, personas que tengan una relación personal subordinada, es decir, a aquellos trabajadores que estén dados de alta en el Seguro Social. Si tú tienes a algún asimilado a salario, ellos no gozan del subsidio para el empleo. ¿Por qué? Porque te lo dice el primer párrafo de la fracción primera del artículo 10 del decreto del 11 de diciembre del 2013, que está vigente hoy en día, ¿sale? Y entonces acá nos dice, únicamente los asalariados y los de la fracción primera del artículo 94, ¿quiénes son estos changos de la fracción primera? Empleados de la Federación, estados y municipios. A ellos sí, ¿verdad? Ellos como son mis cuates, como son mis hijitos, entonces a ellos sí les damos el subsidio para el empleo. Pero a todos los demás asimilados a salarios, porque recuerda que los asimilados a salarios están justamente aquí en el artículo 94, en las siguientes fracciones. Entonces nos dice el texto, a los asimilados a salarios de la fracción primera, que son mis hijos, a estos sí. A todos los demás, escúchale para allá. Y entonces después, la siguiente parte que quiero resaltar es donde la palabra que dice gozarán del subsidio para el empleo. Gozarán. ¿A qué se refiere esto?
no es opcional, ¿sale? Es a la de a producto de gallina que tú les tienes que otorgar a tus trabajadores, como empleador, les tienes que otorgar el subsidio para el empleo y se los tienes que aplicar, ¿sale? No es de que si quieres o no quieres. Y otra cuestión que quiero resaltar es esto que dice, se calculará aplicando a los ingresos que sirvan de base para calcular impuestos sobre la renta que correspondan al mes de calendario de que se trate la siguiente tabla. ¿Cómo se calcula el subsidio para el empleo? Por mes. ¿Cómo se calcula el ISR de los trabajadores? Por mes. Así nos lo establece la ley del impuesto sobre la renta. El subsidio para el empleo en coordinación con la ley del impuesto sobre la renta, entonces también nos establece que se va a calcular por mes el subsidio para el empleo. Y por lo tanto, hay que realizar el cálculo justamente por las percepciones mensuales. Y ahí es donde entra justamente la complicación en la cual nos han metido desde el año pasado, desde enero del año pasado, con relación al cálculo, al correcto cálculo del subsidio para el empleo, cuando se realizan pagos menores a un mes. Y entonces, si tenemos pagos semanales, pagos quincenales, bueno, pues a la hora de cerrar el mes, tenemos que hacer el ajuste del subsidio para el empleo y ahora sí, pagarles lo que efectivamente les corresponde, pero por mes, ¿sale? Y esto, pues bueno, está en la ley máxima que nos rige, que se llama Guía de Llenado del SAT, en su apéndice 7, ¿sale? En el apéndice 7, ahí es donde encontramos esta regulación de cómo tenemos que hacerle, el procedimiento que tenemos que hacer para calcular correctamente el subsidio para el empleo. Perfecto. Entonces, seguimos con el texto, justamente con el texto de lo que viene siendo el subsidio para el empleo, el decreto del 11 de diciembre del 2013. Y entonces nos dice, en los casos en que el impuesto a cargo del contribuyente que se obtenga de la aplicación de la tarifa del artículo 96 sea menor que el subsidio para el empleo, el retenedor deberá entregar al contribuyente la diferencia que se obtenga. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo resumí, se los pongo en un renglón, aunque se ve ahí en dos, pero si se fijan, más que nada es un renglón con letras rojitas. Eso es un texto mío. ¿Qué pasa que si el ISR calculado conforme al artículo 96 es menor que el subsidio para el empleo de la tabla que ya les mostré? Entonces, esa diferencia hay que entregársela al trabajador, ¿sí? ¿Qué pasa con este subsidio para el empleo? ¿Quién lo está pagando en este momento hasta el punto y seguido del segundo párrafo de la fracción primera? ¿Quién lo está pagando aquí? El empleador. Pero, entonces nos dice, después del punto y seguido del segundo párrafo, nos dice, el retenedor podrá acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros las cantidades que entrega a los contribuyentes en los términos de este párrafo. ¿A qué se refiere esto? A que en determinado momento yo como empleador le voy a entregar a mis colaboradores cierta cantidad por concepto de crédito, de subsidio para el empleo, perdón, ya me salió lo antiguito, ya me exhibí, por cuestiones de subsidio para el empleo. Ahí está, trabajador 1, trabajador 3, trabajador 2, trabajador 3, te tocan, ¿qué les gusta? 200 pesos a cada quien por cuestiones de subsidio para el empleo. Perfecto. Pero está saliendo hasta ahorita de mi bolsa. Pero a la hora de hacer mi declaración de impuestos, yo tengo que voltear y a ver el SAT. Y entonces le digo, oye SAT, conforme al párrafo segundo
fracción primera del decreto del 11 de diciembre del 2013, yo les entregué a mis 3 trabajadores 200 pesos a cada uno. Entonces, tú, SAT, me debes 600 pesos, ¿sale? Págamelos. ¿Cómo me los va a pagar el SAT? ¿Cómo me los va a descontar? Bueno, pues entonces, únicamente con base en 2 conceptos. En mi ISR, como Gabriel Cordero, con el ISR que yo genere, o bien el ISR que yo le retuve a algún tercero. Vamos a suponer, como Gabriel Cordero, le puedo retener impuesto a algún trabajador que le salga impuesto a cargo. Entonces, contra eso lo puedo llevar en contra el subsidio de empleo que les pagué a cada uno de estos 3 trabajadores. Como persona moral, ¿qué otras retenciones de ISR conocemos? Retenciones por arrendamiento, del ISR por arrendamiento, o retenciones del ISR por honorarios. Contra esas retenciones también podemos llevar como persona moral las cantidades de subsidio para el empleo que le hayamos entregado, efectivamente entregado a nuestros colaboradores. Y es lo que nos dice aquí después del primer punto y seguido. Seguimos con el segundo párrafo de la fracción primera y nos dice: los ingresos que perciban los contribuyentes derivados del subsidio para el empleo no serán acumulables ni formarán parte del cálculo de la base gravable de cualquier otra contribución por no tratarse de una remuneración al trabajo personal subordinado. Es decir, lo que tú le entregues a tu trabajador por concepto de subsidio para el empleo no es ingreso. ¿Sale? Ahora bien, en los casos, este es el tercer párrafo de la fracción primera. En los casos en los que los empleadores realicen pagos por salarios que comprendan periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla que ya les mostré entre 30.4. ¿Para qué? Para volverlas diarias. Y una vez hecho esto, se va a multiplicar por el número de días que corresponda el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. Y esto está bien, bien interesante. ¿Qué pasa si en determinado momento tengo un trabajador que únicamente labore 3 días a la semana? ¿Sale? Lunes, miércoles y viernes. Pero va puntualito, lunes, miércoles y viernes. Todos los lunes, miércoles y viernes del mes, trabajó. Conforme a este tercer párrafo, entonces yo tendría, nos dice aquí, se realicen pagos por salarios que comprendan periodos menores a un mes. Ok, entonces vamos a modificar los supuestos de mi ejemplo. Este trabajador labora lunes, miércoles y viernes, pero durante 3 semanas, ¿sale? Entonces, hay que dividir, hay que realizar el procedimiento que nos dice este tercer párrafo. Y entonces tendremos que dividir cada una de las cantidades de la tabla de este decreto del 11 de diciembre del 2014 o bien del anexo 8. Cada una de estas cantidades las tendremos que dividir entre 30.4. Pero mi trabajador laboró, vamos a hacerlo aquí por el mes de julio, del 5 de julio, porque fue lunes 5 de julio, el 7, el 9 de julio, el 12, el 14 y el 16, el 19, el 21, el día de hoy, y 23 de julio. Y nada más, ¿sale? Y así laboró. Lo di de alta el día 5, lo di de baja el día 23 del Seguro Social. Entonces, ¿por qué periodo? ¿Por qué? Dice acá, lo tengo que dividir entre 30.4. Ya lo hice, ya tengo mi tablita de forma diaria. Ahora, ¿por qué número lo voy a multiplicar? Si es que mi trabajador laboró 3 días a la semana y fueron 3 semanas. Entonces, realmente laboró 9 días.
lo tengo que dividir multiplicar, porque ya lo dividí entre 30.4. ¿Por qué número lo tengo que multiplicar? ¿Por 9? O bien por, viene siendo 7, 14, 7, 14, 21, 19. Son 19 días del periodo que yo le pagué. ¿Por 9, que fueron los días efectivamente trabajados, o por 19, que es el periodo? Como dice el licenciado Ponce, en la ley está la respuesta. Acá nos dice, se multiplicará por el número de días, y hasta se los pongo en amarillo, por el número de días al que corresponda el periodo de pago. No dice por los días laborados. Entonces, en este caso, que este trabajador laboró exclusivamente, nada más, 9 días durante el mes de julio, a este trabajador le corresponde un subsidio para el empleo de 19 días. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Seguimos entonces con la fracción primera. Y nos dice, cuando los pagos por salario sean por periodos menores a un mes, ¿sí? La cantidad de subsidio para el empleo que le corresponda, por todos los pagos que se hagan en el mes, no podrá exceder de la que corresponda conforme a la tabla prevista. Esto es, entonces, lo que nos dice aquí el cuarto párrafo de la fracción primera. Si tú le haces paguitos, así como el que les acabo de comentar, a tu trabajador, va a estar topado el subsidio para el empleo mensual de la tabla, ¿sí? Que tenemos publicada en esta fracción primera, va a estar topado a que tú le pagues únicamente una cantidad, la cantidad al mes, y no le puedes pagar más allá de esa cantidad establecida en esa tabla, ¿sale? Y el siguiente párrafo, el quinto, viene siendo exactamente lo contrario del párrafo cuarto. Nos dice, cuando los empleadores realicen en una sola exhibición pagos por salarios que correspondan a 2 o más meses, y esto es un beneficio para el trabajador, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a dicho pago, multiplicarán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción por el número de meses que corresponda a dicho pago. Entonces, vamos a suponer que ahora por la pandemia hay ciertas empresas que se les atoró el flujo de efectivo. Y entonces, en el mes pasado, en junio, no pudieron pagar. Y entonces ahorita en julio están pagándole al trabajador lo correspondiente a junio y a julio. Y entonces lo que nos dice aquí el quinto párrafo es que tú vas a multiplicar por 2, porque viene siendo 2 meses, y entonces tú vas a multiplicar por 2 para beneficiar a tu trabajador por ese pago, ¿sale? Es algo benéfico para el trabajador. Y ya después nos dice aquí lo que viene siendo el sexto párrafo de la fracción primera. Cuando los contribuyentes presten servicio a 2 o más empleadores, deberán elegir. Y esto, recuerden, también este texto estaba en la ley cuando existía el crédito al salario. Deberán elegir cuando presten servicios a 2 o más empleadores, el trabajador tiene que elegir que únicamente uno de esos 2 o más patrones le paguen el subsidio para el empleo. No se vale, y esto lo dice el texto aquí del decreto, no se vale que le paguen, si el trabajador labora para 2 o más empleadores simultáneamente, no se vale que más de un empleador le pague el subsidio para el empleo. En la práctica, ¿qué sucede? Que realmente le pagan 2 o más veces el subsidio para el empleo. ¿Qué sucede en la práctica a la hora de que este trabajador quiera hacer su declaración anual? Lo van a topar y el sistema del SAT no le va a reconocer el subsidio para el empleo. No le van a decir que lo regrese, ¿sale? Sin embargo, bueno, sí le van a decir que lo regrese. ¿Cómo?
porque en su declaración anual le va a salir un impuesto a cargo, ¿sale? Entonces, esto es bien, bien importante que lo tengamos bien en claro a nuestros trabajadores, porque incluso lo vamos a ver más adelante. Esto es uno de los requisitos para que podamos acreditarnos el subsidio para el empleo, ¿sale? Esto de la comunicación, esto que está en amarillo, que dice, deberán comunicar esta situación por escrito a los demás empleadores. Es decir, es un requisito para poder acreditarnos nosotros lo que viene siendo nuestro subsidio para el empleo. Ahora, con relación a este tema de tener 2 o más empleadores, ya saben que de repente las leyes pues las hacen con las patas y de repente no ordenan bien sus ideas los legisladores. Y entonces tenemos que estamos con la fracción primera del artículo 10º y ahorita nos vamos a brincar al último párrafo de la fracción segunda. Sin embargo, seguimos estudiando la fracción primera. ¿Por qué me voy a brincar al segundo párrafo? Porque el último párrafo de la fracción segunda habla justamente de cuando el trabajador tiene 2 o más empleadores. Y entonces nos dice, en el caso de que el contribuyente, el trabajador, haya tenido durante el ejercicio 2 o más patrones y cualquiera de ellos le haya entregado diferencias de subsidio para el empleo en los términos del segundo párrafo de la fracción anterior, esta cantidad se deberá disminuir del importe de las retenciones efectuadas acreditables en dicho ejercicio hasta el importe de las mismas. Es decir, lo que les acabo de comentar, cuando el trabajador quiera hacer su declaración anual, le van a cobrar justamente esas cantidades que le hubieran entregado en exceso del subsidio para el empleo. Y aquí lo está regulando justamente el último párrafo de la fracción segunda. Bueno, vamos a pasar a la fracción segunda. Sin embargo, antes ya de entrar de lleno a la fracción segunda, ya me están viendo feo allá en Ciudad Camargo, Chihuahua, y me están diciendo que nos vamos a un corte comercial. Vamos al corte comercial y regresamos. ¿Qué personas morales pueden tributar en flujo de efectivo? ¿Cuál es el procedimiento para hacerlo correctamente? Aprende cómo en el curso Personas Morales, Flujo de Efectivo, Tratamiento Contable y Fiscal, el día 22 de julio a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, impartido por la maestra Anita Aguilar. Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata Pa Contador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pacontador.com.mx. ¡Contrata ya! Pa Contador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida. ¿Qué personas morales tributan en el régimen general? ¿Cómo deben llevar correctamente su contabilidad? ¿Qué obligaciones fiscales tienen en este régimen? Te lo explicamos a detalle en el curso Personas Morales, Régimen General, Tratamiento Contable y Fiscal, el día 29 de julio a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, impartido por el maestro Gabriel Cordero. Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata Pa Contador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pacontador.com.mx. ¡Contrata ya! Pa Contador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida. Muy bien, amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial. Estamos hablando de subsidio para el empleo en este programa número 23 de 31 fracción cuarta, en donde estamos explicando el decreto que nos rige actualmente del subsidio para el empleo, el decreto del 11 de diciembre del 2013. Entonces ya vimos en su artículo 10º, ya vimos la fracción primera, vamos entonces ahora con la fracción segunda. Y la fracción segunda nos habla
ahora ya del cálculo anual. La fracción primera nos establece todas las reglas acerca de los pagos mensuales. La fracción segunda nos establece las reglas para la declaración anual. Y entonces nos dice aquí la fracción segunda, las personas obligadas a efectuar el cálculo anual del impuesto sobre la renta. ¿Quiénes son las personas obligadas? ¿A qué se refiere el artículo 97? Estarán a lo siguiente, es decir, los empleadores, ¿sí? El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos previstos en el primer párrafo o la fracción primera del artículo 94, que ya lo vimos, es sueldos y salarios y asimilados a salarios, pero trabajadores de la federación, de los estados y de los municipios. Se le va a restar el impuesto local a los ingresos por salarios y al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152. La tarifa del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recuerden ustedes que es la misma del 96 por 12, ¿sale? El impuesto a cargo del contribuyente, entonces ahí tenemos la totalidad de los ingresos menos el impuesto local por ingresos por salario, si es que en su estado tienen este impuesto. Y al resultado, ahora sí, le aplican la tarifa del 152 y nos va a dar un impuesto a cargo. A ese impuesto a cargo se le disminuirá con las sumas, y acá hay que tener mucho cuidado con la redacción que tiene este inciso A de la fracción segunda, con la suma de las cantidades que por concepto de subsidio para el empleo mensual le correspondió al contribuyente. No está diciendo que le disminuyas con las cantidades de subsidio para el empleo que efectivamente le entregaste a tu trabajador. Está diciendo que le vas a disminuir. Con cada uno tienes que ir guardando cada uno de los cálculos mensuales que le fuiste haciendo a tu trabajador y tienes que fijarte cuál es el subsidio para el empleo que le correspondió según la tabla esta que ya te mencioné del 2014, o bien la del 2000, la del decreto, la del anexo 8, la que tú estés utilizando, la tabla, ¿sí?, que le haya correspondido, y esas cantidades son las que tienes que ir sumando por 12, ¿sale? Y entonces ahora sí, vamos al inciso B. En el caso de que el impuesto determinado conforme al artículo 152, esto es exactamente igual que lo que habíamos visto en la fracción primera, y que te lo resumo en lo que viene siendo en las letritas en rojo. Si tu ISR por salarios, en este caso es anual, es mayor que la suma de cantidades del subsidio para el empleo mensual que le correspondieron en la tabla, entonces el resultado va a ser un ISR a cargo del trabajador. Pero, ¿qué pasa en el inciso C? Si el ISR por salarios es menor a la suma de las cantidades de subsidio para el empleo mensual, tú me vas a decir, entonces hay que entregarle un subsidio para el empleo adicional al trabajador de forma anual. Naranjas. Ya hasta te lo puse ahí con rojo y con mayúsculas y entrecomillado. Gracias por participar. No hay cantidad a cargo a favor del trabajador por cuestión del subsidio para el empleo. Vámonos ahora a la fracción tercera del artículo 10 que establece, que crea el subsidio para el empleo. Y entonces nos dice aquí, quienes realicen los pagos a los contribuyentes, es decir, los empleadores, que tengan derecho al subsidio para el empleo, solo podrán acreditar, y es lo mismo que ya veíamos en la fracción anterior, contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a tercero las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, pero acá vienen los requisitos, ¿sale? Que es lo que ya te había comentado hace rato. Primero que nada,
Nos dice los requisitos, el inciso A, que lleven los registros de los pagos por los ingresos percibidos por los contribuyentes a que se refieren el primer párrafo, la fracción primera del artículo 94, sueldos y salarios, identificando en ellos en forma individualizada a cada uno de los contribuyentes a los que se les realicen dichos pagos. ¿Cómo la ves? El SAT te puede solicitar que le entregues este reporte porque va de forma individualizada a cada uno de los trabajadores las cantidades que le entregaste por concepto de subsidio para el empleo. Si no lo tienes, bueno, pues es muy fácil realizarlo ahora con los XML. Bajas tus XML, generas tu archivo en Excel de todos tus documentos, de todos tus XML de nómina, los filtras y pues ahí tienes tu reporte individualizado. ¿Sale? Ahora es muy fácil. Inciso B, que conserven los comprobantes fiscales en los que se demuestre el monto de los ingresos pagados a los contribuyentes, el impuesto sobre la renta que en su caso se haya retenido y las diferencias que resulten a favor del contribuyente por subsidio para el empleo. Este requisito pues lo salvamos muy fácilmente porque ahora todo es electrónico. Si tú tienes la obligación de tener estos CFDIs almacenados en alguna computadora o en algún dispositivo de tu empresa, o bien están en la nube en la página del SAT, ¿sale? Entonces, también requisito fácilmente salvable. Inciso C, que cumplan con las obligaciones previstas en las fracciones primera, segunda y quinta del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿A qué se refiere el artículo 99 en sus fracciones primera, segunda y quinta? Ahí les va. El artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice, quienes hagan pago por los conceptos a que se refiere este capítulo, es decir, los empleadores, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción primera, efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96, ¿sale? Que le retengas. Fracción segunda, calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97. Acuérdense que el artículo 97 es un artículo algo extenso que nos establece toda la mecánica para calcular el impuesto anual de cada uno de nuestros trabajadores. Y fracción quinta, solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados les proporcionen los datos necesarios a fin de registrarlos en el RFC o bien, si ya están registrados, que les otorguen su clave del RFC, ¿sale? Entonces, esto es a lo que se refiere el inciso C de esta fracción tercera, ¿sale? Del artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Seguimos con el decreto, ¿sale? Esto fue un breve paréntesis del artículo 99 de a qué se refería, ¿sale? Ya, no se me revuelvan, restamos con el decreto, ¿sale? Entonces, vamos al inciso D de la fracción tercera del decreto, del artículo 10º del decreto, perdón. Conserven los escritos que les presenten los contribuyentes en los términos del sexto párrafo de la fracción primera de este precepto en su caso. Recuerden, ¿a qué se refiere esto? A que si el trabajador, ¿a qué se refiere el inciso D? A que si el trabajador labora simultáneamente para 2 o más empleadores, entonces les tiene que entregar el trabajador un escrito en donde diga, no estoy laborando para ningún otro empleador simultáneamente, o bien uno que diga, sí estoy laborando para algún otro empleador y por lo tanto necesito que usted me retenga, me pague el subsidio para el empleo, o bien que diga que usted no me pague el subsidio para el empleo, ya que me lo está pagando el patrón A y usted es el patrón B, ¿sale? El inciso E de Enrique dice, presenten ante las oficinas autorizadas a más tardar el 15 de febrero de cada año una declaración informativa que hoy en día ya no se presenta. Así de simple y de sencillo. Recuerden que la última declaración que presentamos fue en el 2017, correspondiente al 2016. Fue la última monserga que presentamos de declaraciones informativas, porque realmente era una monserga. ¿Con qué lo sustituyeron las autoridades fiscales? Con el timbrado de la nómina. Así de simple y de sencillo. Recuerden que los CFDIs, cualquier CFDI que nosotros emitamos,
lleva información valiosísima para la autoridad fiscal para seguirnos verificando, para seguirnos fiscalizando, ¿sale? Entonces, este inciso E ya no aplica, ya que las declaraciones informativas ya no existen. Ahora, esta información se allega la autoridad a través de los CFDIs de nóminas correctamente timbrados. El inciso F, que paguen las aportaciones de seguridad social y las aportaciones para vivienda, que se menciona en el artículo 93, fracción décima, aunque aquí el artículo 93, recuerden que son ingresos exentos. Sin embargo, pues bueno, así dice el inciso F de esta fracción tercera. Y el inciso G nos dice, anoten en los comprobantes fiscales que entreguen a sus trabajadores por los ingresos por prestaciones por servicios personales subordinados el monto del subsidio para el empleo, identificándolo de manera expresa y por separado. Nuestros CFDIs forzosamente deben de mencionar esto, deben de tener por separado el monto del subsidio para el empleo de manera expresa y por separado. Recuerden esto, ¿sale? Inciso H, proporcionen a las personas que les hubieran prestado servicios personales subordinados. Esto está interesante. Ahorita van a ver. El comprobante fiscal del monto del subsidio para el empleo que se determinó durante el ejercicio fiscal correspondiente. ¡Ah, chihuahuas! ¿Y esto cómo se hace? Esto está bien interesante. Léanlo otra vez. Esto está bien interesante. Dice, proporcionen a las personas que les hubieran prestado servicios personales subordinados, a los trabajadores, el comprobante fiscal, o sea, un CFDI, del monto del subsidio para el empleo que se determinó durante el ejercicio fiscal correspondiente. Es decir, hay que entregarle al trabajador un CFDI por el monto del subsidio para el empleo que se determinó, es decir, el que le correspondió durante el ejercicio fiscal. ¿Sale? No habla por mes, habla por el ejercicio fiscal. ¿Y esto cómo lo hacemos? A ver si alguien me puede decir, ¿esto cómo lo hacemos? Y el inciso I, que ya viene siendo el último, el inciso I, entreguen en su caso en efectivo el subsidio para el empleo en los casos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción primera de este precepto. Es decir, si le corresponde que le entregues en efectivo el subsidio para el empleo a tu trabajador, se lo tienes que entregar para poder hacerlo acreditable. ¿Sale? Señores, señoras, señoritas, señoritos, esto ha sido una breve de una hora, explicación del subsidio para el empleo, y eso que no nos metimos a los ejemplos. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario acerca de este interesantísimo tema del subsidio para el empleo, por favor, háganoslo llegar a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos abiertos aquí en Pacontador para hacerles más grande su duda, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por estar del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias a todo el equipo de Pacontador allá en Ciudad Camargo, Chihuahua. Les agradezco muchísimo y nos vemos dentro de 2 semanas en otro programa de 31 fracción cuarta. Yo soy Gabriel Cordero, los saludo desde la ciudad de Puebla. Hasta luego. Este mes de julio, Pacontador trae para ti el seminario Regímenes Fiscales de Personas Morales. Módulo 1, Personas Morales, régimen de agapes. 8 de julio, 4 p.m., Ciudad de México. Maestro Enrique Corona. Módulo 2, Personas Morales con fines no lucrativos. 15 de julio, 4 p.m., Ciudad de México. Maestro Germán López. Módulo 3, Personas Morales
Flujo de efectivo. 22 de julio, 3 p.m., Ciudad de México. Maestra Anita Aguilar. Módulo 4. Personas morales, régimen general. 29 de julio, 4 p.m., Ciudad de México. Maestro Gabriel Cordero. Recuerda que tenemos varias promociones para ti. Prepárate con los expertos. Contrata Pa Contador. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pacontador.com.mx. ¡Contrata ya! Pa Contador. Facilitamos tu día para que disfrutes tu vida.